Levanto la voz y me tienen que decir, bájala un poquito. Pues buenos días para todos, feliz sábado. Es un privilegio para mí y para mi esposa que está aquí conmigo, Ivette, que contó la historia, estar en este lugar. Siempre recibimos con mucho gozo, con mucha alegría por la invitación donde Dios lo decida. Y reciban un saludo fuerte desde la iglesia de Santa Cruz. Hace ya un tiempo, no recuerdo hace cuánto me escribió el hermano Luis, pero fue ya hace un par de meses atrás, cuando recibí la invitación. Yo se los agradezco muchísimo y le dije al hermano Luis, tienes que recordármelo. ¿Por qué? Porque cuando hay con mucha antelación, pues hay muchos compromisos también. Justo cayó que llevo una semana dirigiendo, pues, estando pendiente de todos los cultos como anciano de turno. Así que tuve que hacer algunos preparativos para poder estar aquí en la mañana y en la tarde seguiré con todos los preparativos que tenemos y los compromisos que tenemos. Así que tuve que hablar con los ancianos se sintieron muy contentos, reciban un saludo del hermano Ramón, de Dorrin, de algunos hermanos que me han reemplazado en la lección como José, y se quedaron muy contentos porque sabían que venía hacia este lugar. Así que reciban los saludos de ellos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y vamos a empezar el estudio de su palabra. Oremos. Padre bueno y eterno que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por tus bendiciones. Ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, te pedimos que nos bendigas y que sea el Espíritu Santo quien hable en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a atesorar todos estos mensajes en nuestro corazón, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mientras escuchaba la historia, me sentía muy contento como Geray quería abrir rápido el sobre. Y no solo Geray, todos los adultos estábamos pendientes a ver qué era lo que Dios había dicho. Dios tiene un mensaje para nosotros esta mañana también, por medio de su palabra. Y debemos estar con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Siendo muy joven, yo era un niño como Geray, un niño pequeño. Geray se portaba bastante mejor de lo que me portaba yo, según lo que me cuentan. Y era un niño inquieto, un niño que se movía mucho, un niño que le gustaba jugar, saltar, subirse a las mesas, subirse a los jardines de los vecinos, saltar de un lugar a otro. Así que le di bastante trabajo a mi madre, que era la que estaba más pendiente de la educación, no porque mi padre no estuviera, sino porque él se dedicaba a trabajar muchas horas para sustentar la casa y era mi madre la que asumía la responsabilidad de la educación. Y eso incomodaba algunas veces a algunos adultos. Entonces, algunos de mis familiares me tenían un apodo que era el niño molestoso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el niño empezó a crecer y a entender que debía conducir su vida y empezar a tomar decisiones. Yo crecí en la iglesia. Mi madre tomó la decisión de hacerse adventista con 16 años, aunque no entregó su vida hasta que ya fue adulta y tuvo un hogar. Pero hizo algo muy bonito por nosotros, y fue llevarnos a la iglesia y encaminarnos en los caminos de Dios. Así que yo invito a todos los padres, me alegra ver aquí a todos los nietos de Hernán en la iglesia. Aunque a veces los padres no puedan estar, a lo mejor están haciendo un gran trabajo trayendo a esos niños a la iglesia. Y es muy bonito, me alegra ver iglesias que tienen niños y también jóvenes. Ahora recibí el informe de que no tienen departamento de jóvenes y me dio un poquito de dolor en el corazón, porque es uno de los departamentos más importantes. Sin embargo, no se preocupen que yo entiendo la situación de la iglesia. ¿Qué les puedo decir? Que la iglesia de Santa Cruz tiene un departamento de jóvenes que está dispuesto a que nos acompañen siempre. Yo me alegro mucho cuando veo a los jóvenes de ICO, del sur, algunas veces allí, participando con nosotros en las actividades. Así que si tienen jóvenes, si tienen niños, si alguna vez no pueden enfrentar alguna actividad o si hay una actividad importante, no se lo pierdan. Hace unas semanas atrás tuvimos la actividad de familia con el pastor Maice Romero. Me alegró ver a algunos allí desde el viernes, el sábado por la mañana y el domingo por la tarde. Y los que no pudieron ir porque tenían las responsabilidades aquí, pues bueno, cuando puedan ir no se lo pierdan. Así que bueno, Dios sabe, también me alegra mucho que estén en un proyecto de crecimiento.
Hace un tiempo atrás y unos años atrás eran un grupito más reducido, con la ayuda de Dios están creciendo y yo me siento muy feliz por eso. El proyecto de la iglesia me alegra muchísimo. Yo soy un amante de construir iglesias, de construir, de ayudar en los proyectos, de motivar, de dar de mi tiempo, de mis ofrendas y de todo lo que pueda hacer para la construcción de la iglesia. He podido ayudar a construir pues más de 5 o 6 iglesias con mi trabajo, con mis esfuerzos, con lo que Dios me ha dado, porque realmente Dios es el que da todo, el querer como el hacer y todo lo que nosotros tenemos. Hace 9 años cuando vine aquí, me acuerdo que había un grupito como este. Y nosotros acabamos de terminar de construir una nueva iglesia en una iglesia que ya era la iglesia distrital, pero querían ampliarla porque se había hecho muy pequeña. Era una iglesia de 120 miembros y pasó a ser una iglesia casi de 300 miembros, así que el lugar era muy pequeñito y se tuvo que construir una nueva. Una iglesia de pocos recursos, una iglesia pobre, la iglesia donde yo había crecido. Y recuerdo que algunos jóvenes dijimos, pero no es de Dios el dinero. ¿Acaso no es de Dios todo lo que hay en este mundo? ¿Acaso no es de Dios nuestra vida y nuestros esfuerzos? De Dios es todo. Y Dios, si es su voluntad, nos dará el dinero. Cuando se terminó la iglesia, era una iglesia que tenía, solo lo cuento, no por ninguna jactancia humana, sino para que nos demos cuenta quién es Dios. Una iglesia de pocos recursos, con muchas necesidades, pudo construir una iglesia para 300 miembros, con pisos de mármol, con bancas de cedro, con todo lo que Dios se merece. Pero no por nosotros, sino porque confiamos en que Dios es el dueño de todo y quien dirige esta iglesia. Así que no se desanimen por lo que necesiten. Si no es este lugar, Dios sabe cuál es el lugar más adecuado. Lo que sí es importante es orar. Orar mucho y pedirle a Dios y reconocer que Él es el director de esta iglesia. Y cuando es así, Dios abrirá, si es esta iglesia, la puerta para que esta sea la nueva iglesia, y si no, los pondrá en el mejor lugar y en el más adecuado, aunque cueste el doble. Aunque cueste el doble. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a sustentar esta iglesia, no somos los seres humanos. Bueno, de esto no voy a predicar hoy. Esto lo digo solo por el anuncio que escuché y felicitarles y seguirles pidiendo que sigan confiando en Dios, y Dios pues seguirá abriendo la puerta. ¿De qué venimos a hablar hoy? Hace un par de lecciones atrás estuve estudiando la Biblia y hubo una parábola. Yo soy un amante de escuchar a Jesús. La Biblia es muy importante toda porque es la palabra de Dios. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, vino a reflejar su carácter y a aclarar ciertas cosas que los seres humanos no entendíamos. Inclusive los sacerdotes, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, todos los que dirigían el pueblo de Dios y quienes enseñaban a Dios, tampoco lo entendían. Así que Jesús tuvo que empezar a explicar ciertas cosas para que quedaran claras. Una de estas cosas es una parábola. Él utilizaba historias, no reales, sino historias que conocían y que podían entender para explicar cosas nuevas. Y en esta mañana voy a utilizar una de esas parábolas más el texto bíblico que utilizamos al principio. La parábola que vamos a usar está en Mateo, capítulo 20, y los versículos del 1 al 16. Y me gustaría que todos abriéramos el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y empieza diciendo, el versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Empieza diciendo, ¿el reino de los cielos es cómo? ¿Eso qué quiere decir? Que la enseñanza que Dios tenía o que Jesús tenía que ver con el reino de los cielos. Y la pregunta es, ¿cuántos queremos ir al reino de los cielos? Amén. ¿Cuántos queremos ir al reino de los cielos? Yo creo que si estamos aquí es porque estamos dispuestos y queremos ir al cielo. Pues esto quiere decir que este mensaje, ¿para quién es? Para mi vecino que está al lado, para tal vez el que me está escuchando fuera, para mi esposa, para mis hijos. No, el mensaje que está aquí es ¿para quién? Para mí. Para mí. Y entonces lo compara y dice,
es como un hombre que es un padre de familia. Dice, salió a buscar obreros para su viña en la mañana y habiendo convenido el salario, pues dijo, el salario a los obreros es de 1 denario. Y sigue diciendo, esto convino con los primeros. Dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Convino algún precio con los otros? A los primeros de la primera hora de la mañana dijo, el salario por el día es 1 denario. Y a los de la tercera hora, se ha dicho de paso, algunos que estudiamos la lección de esta semana, Jesús murió ¿a qué hora de la tarde? ¿A qué hora del día? A la tercera, en unos sitios, y en donde estábamos leyendo decía a la 9ª hora del día. Los romanos contaban las horas desde que aparecía el sol hasta que se ocultaba, más o menos de las 6 a las 6, y lo partían en 12. Entonces empezaban, la hora primera es la primera hora del sol, la segunda sí. Los judíos lo contaban de otra manera. En las tardes, la primera hora de la tarde, la segunda y la tercera. Por eso, a veces decimos la tercera o la novena, era la misma hora, solo que una lo contaban los romanos desde la mañana, 1, 2, 3, hasta la última que sería la 12, y los judíos, pues la primera, segunda, 2, tercera de la tarde. En este caso Jesús está utilizando varias medidas, dice, está utilizando la hora romana, dice, primero salió en la mañana, luego a la tercera, según el versículo, salió a la cerca de la hora tercera en el versículo 3, y vio otros que estaban allí, pero en el versículo 5 dice que volvió y salió otra vez a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo. O sea, más o menos, si era la hora sexta y la novena, sabemos que es la 3 de la tarde. Y luego en el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora ¿qué? 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás ahí todo el día desocupados? Y ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis ¿qué cosa? Lo que es justo. O sea, este padre de familia salió a contratar personas para su viña y primero salió en la mañana, contrató a los que pudo y les dijo 1 denario, ese es tu salario. Luego vino a la hora tercera, que serían 7, 8, 9, a las 9 de la mañana, y les dijo, les pagaré lo que es justo. Luego vino a la hora sexta, que sería más o menos las 12 del mediodía, luego a la hora novena, a las 3 de la tarde, y luego al final del todo, a la hora 11ª, o sea, casi a las 5 de la tarde, cuando ya se está acabando el día, contrató a otros. Qué curioso. Pero antes de contratar a los de la hora 11ª les dice, ¿y ustedes por qué están aquí desocupados? Y dicen, es que nadie nos ha contratado. Y quiero detenerme un poco en esto. ¿Cuántos han tenido que salir alguna vez en su vida a buscar empleo? A ver, ¿cuántos alguna vez han tenido que salir a buscar empleo? La mayoría, ¿no? A lo mejor hay alguna persona rica aquí que nunca ha tenido que trabajar, pero bueno, la mayoría de nosotros hemos tenido que salir a buscar empleo. ¿Y qué pasa si cuando sales, tú llevas tu currículo, te presentas y te contratan? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Tú te sientes feliz porque te han contratado a la primera. Pero ¿qué pasa si a la primera vez no te contratan? ¿Cómo te sientes? Triste, muy triste. Muchas veces nos han tenido que decir, no eres la persona indicada, aunque tengas todos los méritos, no eres la persona indicada. Y entonces tenemos que esperar y presentarnos a otros lugares. Pues parece ser que esta era la condición de algunos de estos hombres. Habían llegado a buscar empleo, pero no los habían contratado a la primera. Y entonces sigue diciendo la parábola, versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagadles el jornal, comenzando desde ¿quiénes? Desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11ª y recibieron cada uno un salario. Y al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir ¿qué cosa? Más, pero también recibieron cada uno ¿cuánto?
un denario. Qué bueno es el Señor de la viña. Y a veces la condición de nosotros, un poquito triste. Cuando empezaron a pagarles a los de la hora undécima, ¿les pagaron cuánto? Un denario. Y entonces los de la hora primera se frotaron las manos. Si a los de la hora undécima les pagaron un denario, pues imagínate nosotros que empezamos desde la hora cero, desde el inicio del día. Pero lo curioso de esta historia que Jesús nos está tratando de transmitir es que cuando llegaron los de la primera hora de la mañana, que estaban trabajando desde el inicio, ¿cuántos recibieron? Un denario. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nos pasa esto? No, quiero que me contesten ninguno. Pero el corazón humano es un poco duro. Y esto a veces lo he tenido que vivir en mi trabajo. Todos saben que en España hay convenios colectivos, ¿no? Que más o menos calculan los salarios dignos de cada persona. Y hay personas que tienen 20 años trabajando en lo mismo. Y hay personas que tienen poco tiempo. Y el convenio colectivo les da las mismas garantías a todos. Entonces yo he escuchado compañeros de 30 años en la empresa decir, ¿y yo por qué gano casi lo mismo que el que empezó hace 6 meses? Y entonces he tenido que escuchar la dureza del corazón humano. Digo, bueno, porque el convenio colectivo les protege. Esto no pasaba antes, ni pasa normalmente. Estos son leyes que existen en Europa y no existen en otros países. En otros países se compite por lo que sabes y por la experiencia que tienes. Aquí también suelen haber diferencias de salarios dependiendo de lo que llegues a convenio con las empresas. Pero hay unos niveles básicos. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque curiosamente, la Biblia nos está trayendo algo. Esto en la época de Jesús no existía. Jesús estaba rompiendo todos los mitos que estaban sucediendo en esta época. Jesús, cuando se encuentra con cualquier persona, contigo, conmigo y en su época, rompe todos los paradigmas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y tenemos que entenderlo así. Tenemos que entender que cuando Dios está al frente nuestro y se encuentra con nosotros, Él no nos deja cómodos. Él rompe nuestra mente y entonces nos enseña lecciones como esta. Las personas que lo escuchaban en ese momento eran sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, y ellos creían que la salvación era por lo que hacían, era por lo que trabajaban, por si se portaban bien o si se portaban mal. Entonces, los que se portaban bien y los que eran sacerdotes se salvaban, pero los que estaban alrededor, que no eran israelitas, pues todos ellos eran pues impíos. En épocas más modernas dirían paganos, en otras épocas más modernas dirían idólatras, y así se pensaban las personas de esa época que tenían que ser el reino de los cielos. Sin embargo, Jesús les dice, no, el reino de los cielos depende de un Padre, que conviene los salarios al que llega a la hora primera, pero que le paga lo que es justo a los que llegan a la hora tercera, a la sexta, a la novena o a la undécima. Y entonces sigue diciendo la historia. Llegaron los que habían, versículo 9, llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima, bueno, recibieron todo. Y en el versículo 11, y al recibirlo, versículo 11, ¿qué cosa pasaba? Murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora. Los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Sale todo el corazón humano. ¿Cómo es posible que si yo he trabajado más, esté recibiendo igual que vino el de la hora undécima? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible si yo he sido criado en la iglesia adventista de pequeño, sea igual en el reino de los cielos que el que lo ha recibido en la cruz? El ladrón ese que fue un ladrón toda su vida. Es que no es posible. Ese es el corazón humano. Y resulta que Dios nos está diciendo, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado en la manera en que piensan y en la manera en que juzgan a las personas. Porque
el padre de familia, el dueño de la viña, el dueño de esta iglesia y quien la dirige, es justo y dará con justicia a cada uno de nosotros. Los sacerdotes se quedaron mirando a Jesús y ¿cómo es posible si nosotros somos el pueblo escogido por Dios? ¿Cómo es posible que seamos iguales a todos los demás? ¿Cómo es posible? Resulta que habían distorsionado tanto el plan de la salvación de Dios que ni siquiera los que estaban a su alrededor se habían hecho del pueblo de Dios. Por el contrario, eran enemigos prácticamente. Los samaritanos que estaban al lado se peleaban con los judíos porque los judíos, el pueblo de Israel, se creían que eran más santos. No habían hecho el trabajo ni siquiera con sus propios vecinos. Y Jesús tiene que decírselos. Tengan mucho cuidado en la manera que piensan. Porque a lo mejor algunos hemos recibido la tarea desde la hora primera, pero también los que la reciben desde la hora tercera, sexta, novena y 11 recibirán con justicia de parte de Dios. Vamos al versículo 13, vamos a ver qué le respondió este padre de familia. Y él le respondió diciendo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Estaba siendo injusto el dueño de la viña? Habían llegado a un acuerdo. El acuerdo era que el salario por el día era un denario. Y estaba siendo justo, se lo estaba entregando. Sin embargo, se había molestado por ello. Vamos al versículo 15. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo que es mío? Es una pregunta que hace el padre o el dueño de esta viña. ¿Acaso no me es permitido hacer conmigo, con mis cosas y con mi dinero lo que yo quiera? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Dice Dios. Vamos a detenernos en esta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos tomado la libertad de ser y juzgar como si fuéramos Dios? Pensemos un instante. A veces no somos como los obreros de esta viña y decimos qué es lo que Dios piensa, cómo Dios actúa y cómo debiera actuar. Muchas veces el corazón humano nos sale, pero Dios nos está diciendo: tengan mucho cuidado. ¿Acaso no soy yo quien tiene que decidir qué es lo que es justo y lo que no lo es? En esta parábola Jesús lo estaba dejando claro. Antes Jesús lo había dicho: no juzguéis, porque con la misma vara en que ustedes juzgan, serán juzgados. Jesús estaba rompiendo todos los paradigmas de la época. Jesús estaba diciendo: tengan mucho cuidado, porque Dios solamente hay ¿cuántos? Uno. ¿Quiénes somos tú y yo para ponernos en el lugar de Dios? ¿O acaso no fue eso lo que hizo Satanás en el cielo? Querer ponerse en el lugar de Dios y decir lo que era justo y lo que no lo era. Hay que tener mucho cuidado. Pues Jesús lo estaba diciendo: no me es permitido hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Saben, hermanos, Dios a mí me ha llamado desde muy pequeño y doy gloria a Dios por eso. Eso no me hace mejor que nadie, ni peor. Me hace responsable de lo que Dios me ha llamado. Eso sí, me hace muy responsable. No sé hace cuántos años Dios les ha llamado a pertenecer a este pueblo. No sé cuántos. Algunos 20 años, 30, 37, 50, 60. No somos mejores que los que acaban de entregar su vida al Evangelio. No somos mejores. Simplemente somos más responsables. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado mucha más luz. Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, Dios me llamó a dirigir el club distrital. Para los que son de Latinoamérica, a lo mejor lo entenderán un poco mejor, pero era como toda la zona, toda una zona. Y para entenderlo mejor, con 16 años yo dirigía el club de exploradores y de guías mayores de, como decir, toda la zona canaria. Con 16 años. Y yo sentía una gran responsabilidad porque sabía que era mi vida la que estaba en juego, pero también la vida de cada uno de los niños que dirigía. Y le pedí a Dios que me diera mucha sabiduría. Recordaba a mi madre diciéndome:
hijo, no le pidas nunca riquezas a Dios, ni le pidas posesiones, pídele sabiduría. Y yo recuerdo esas palabras de niño, y yo todos los días, Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y con 18 años, Dios me llamó a ser anciano. 18 años. ¿Y saben cómo lo tomé yo? ¿Cómo creen que lo tomé yo? Con alegría, dice Orlando. Con mucho temor. Yo recuerdo que tener noches enteras llorando y pidiéndole a Dios, Señor, ¿por qué me pides esto? Me hubieras podido pedir otra cosa. Pero me has llamado al ancianato de la iglesia, que no es cualquier cosa. ¿Ustedes creen que un joven con 18 años, o por lo menos con la edad mía, estaba casado? Ni tenía los planes todavía. ¿Ustedes creen que un joven como yo tenía hijos? No los tenía. Sin embargo, cuando yo leía la Biblia, las características de un anciano, ¿cuál deberían ser? Que debía estar casado, que debía tener una familia, que debía ser un ejemplo. Y entonces eso rompía mi mente y decía, ¿pero acaso no hay hombres casados y con familia que puedan cumplir con esta labor? Y entonces oraba mucho y le pedía a Dios que me ayudara a enfrentar este desafío. No era necesario estar casado. Lo que dice la Biblia es, si estás casado, que sea marido de una sola mujer, y si tiene hijos, pues que sus hijos pues sean ejemplo. Ahora, ¿por qué tenía tanto temor? Porque yo sabía que la responsabilidad a la que Dios me estaba llamando en ese momento era una de las más elevadas para la iglesia. Y si soy muy sincero, yo le decía a Dios, es que no quiero. Y entonces empecé a orar y recuerdo llamar a un amigo mío adventista, un pastor de jóvenes, para que él me dijera, y le daba todas las razones, yo no estoy casado, yo no tengo hijos, todas las razones para que él me dijera, no puedes hacerlo. Pues se lo dije, y él me dio la siguiente respuesta. Javier, ¿cuántos años tenía Samuel cuando Dios le llamó a ser el profeta? ¿Ustedes recuerdan esa historia? Era apenas un niño. Y tú sabes la respuesta que le dijo el sacerdote a Samuel, ¿no? Habla, que tu siervo oye. Pues eso a mí no me gustó, pero rompió mi corazón. Digo, bueno, Señor, si es tu voluntad, que así sea, pues que así sea. Pero te sigo diciendo que yo no quiero. Dame sabiduría para guiar a tu pueblo. ¿Por qué no quería? Porque yo sabía que tenía que enfrentar los problemas más difíciles de la iglesia. Porque yo sabía que de alguna manera tenía que estar y escuchar lo que no me hubiera gustado escuchar. ¿Por qué? Porque tenía que hacer lo que Dios me había llamado. ¿Y qué tenían que hacer los líderes en el pueblo de Dios? Pues guiar al pueblo en los momentos más complicados. Lo más gratificante y lo más bonito de el llamado de Dios es ver cómo hijos de Dios se entregan en el bautismo. Y hace poco he visto un amigo mío, Nahuel, se bautizó, y yo recordaba mi niñez. Y digo, qué bonito y qué hermoso es ver cómo alguien entrega su vida para la salvación y el reino de los cielos. Pero a veces es muy doloroso cuando tienes que enfrentar a un amigo y decirle, lo estás haciendo de una manera equivocada. Y era lo que más temía. Cuando tienes que escuchar los problemas de alguien que necesita tu consejo y tienes que saber lo que hay en su vida y lo que le duele en su corazón, es muy difícil. Y recuerdo que cuando Dios me llamó al ancianato, yo tenía mucho miedo de que vinieran las personas casadas. Yo soy un amante del hogar y la familia. Desde niño quise tener una familia, pero de las familias bien llevadas, bien orientadas. Los problemas en las familias a mí me duelen mucho. Los tomo muy personal. Y recuerdo que algunos hermanos de la iglesia, con 18 años o 19 tal vez, cuando venían me pedían consejos
matrimoniales, por problemas difíciles. Y yo lo primero que les decía era, ustedes saben que yo no estoy casado, ¿verdad? Y que no tengo nada que decirles por mi experiencia, pero puedo decirles desde la palabra de Dios lo que Dios dice y lo que ha revelado en su palabra y por medio del Espíritu de profecía. Dios dice esto, esto y esto. Dios quiere que tengamos vidas basadas en su palabra. Dios quiere que escuchemos su llamado confiando en que Él es el que dirige este pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque no debe haber ninguna jactancia en nosotros. Yo sigo siendo el mismo joven. Yo me bauticé con 7 años. Y algunos se sorprenden. ¿Cómo es posible que un niño de 7 años pueda entregarle su vida a Dios? Yo no estoy de acuerdo con los bautismos muy apresurados. Pero cuando el niño tiene 7 años y tiene un carácter bien definido, amén y gloria a Dios por eso. Hace poco una niña en mi iglesia de Santa Cruz se bautizó con 7 años, Merari. Y algunos decían que no. Y algunos les decían a los padres, ¿cómo se le ocurre dejar que la niña se bautice con 7 años? Se tomaban esas libertades. Y yo que conozco un poco a Merari, me acerqué a los padres y le digo, felicitaciones. Tienen una niña con un carácter muy bien definido. Lo único que tienen es que seguirla guiando para que ame a Dios y siga su palabra. Yo me bauticé con 7 años y gracias a Dios y gracias a su mérito yo nunca me he ido de este lugar. Y espero que con su ayuda nunca tenga que irme hasta que Jesús venga. El problema no es la edad. El problema es la madurez, el compromiso con la palabra de Dios. Hace un tiempo predicamos aquí del primer rey, un niño pequeño que tuvo que guiar al pueblo porque los adultos no eran capaces. ¿Lo recuerdan? Un niño que tuvo que poner las cosas en orden porque su padre lo hizo muy mal, porque todos los consejeros lo hicieron muy mal y este niño tuvo que decidirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, no importa a qué hora te haya llamado el Señor, si a la hora primera, a la tercera, a la sexta o a la novena, si Dios te está llamando y estás convencido de lo que su palabra dice para ti y aceptas, Dios te va a dar un pago justo que es la vida eterna. Así que vamos a ir a la Biblia, el versículo 16. Así los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, pues muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Saben? Jesús está diciendo, no importa la hora que te llame, lo importante es que tú aceptes el llamado. A veces, pensando que somos primeros, porque nos han llamado más jóvenes, o porque hemos estado primero en el Evangelio, o porque tengo 30 años, creemos que vamos primero. Es más, los discípulos lo pensaban, ¿lo recuerdan? Se peleaban uno con el otro. Señor, mandan a la madre y todo, vergüenza debería darles, mandar a la madre para decirle, Señor Jesús, cuando tú estés en el cielo, en tu reino, sienta a mi hijo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús les dijo que quién era el primero en el reino de los cielos. El que era el siervo de todos, el que más servía. ¿Quieres ser el primero en el reino de los cielos? Pues entrega tu vida al servicio de Dios. Sigue la palabra de Dios. Es la única manera. Teniendo claro esta parte, que es la primera parte, ¿quién es el que nos da la vida eterna? Solo Dios. Mis méritos no valen nada. Solo es por gracia. Solo es porque el Señor y el dueño de la viña, ese Padre amoroso, nos dice, aquí está lo que es justo, y lo que es justo es que si aceptas mi llamado, tendrás el premio, el reino de los cielos, porque la palabra hablará del reino de los cielos. Ahora vamos a ir a Romanos. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 12. ¿Alguien me puede decir a qué horas terminamos? Yo estoy preocupado porque desde que empecé dije, no estoy perdido la hora. Dentro de poco, ¿no? Bueno, voy a hacerlo lo más breve posible. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dijo el apóstol Pablo a los romanos, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestra vida,
lo que tiene que entregarse a Dios. Es nuestra santidad, es nuestro ser, nuestro carácter. Eso es lo que honra a Dios. Y luego viene diciendo el siguiente versículo, que quiero que se queden con esto, que es muy importante. No os conforméis a este mundo, dice mi versión. No os conforméis a este siglo, decía otra versión que estudié en mi casa. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben, hermanos? Cuando se escribió esto, en el siglo I, el apóstol Pablo le estaba diciendo, no se conformen a este siglo, pero ¿cuál siglo? ¿Al siglo I? ¿Al tercero? ¿Al siglo V? ¿Al siglo XIV? ¿Al siglo XVI? ¿Al siglo XXI? ¿A qué siglo se estaba refiriendo? A cada uno de ellos. Porque la Biblia no se escribe para un siglo solamente, la Biblia trasciende el tiempo, trasciende la historia, trasciende la cultura. No se conformen a este siglo, dice el apóstol Pablo a los romanos. No se conformen a lo que se piensa en la actualidad. No se conformen solo a lo que te dice la cultura. Dice, sino sed transformados por medio de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. ¿Saben, hermanos? La palabra de Dios es quien debe darnos el entendimiento para poder hacer qué cosas y qué no hacer. Es Dios el que tiene que guiar nuestra vida. Es el estudio diario lo que nos tiene que transformar. Nuestra manera de decidir, nuestro pensamiento, nuestras decisiones. Y es muy importante lo que decía Jesús en la parábola. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a otros lo que tienen que hacer? No es Dios quien tiene que guiar. Si algo está equivocado, y fue la clave del éxito del liderazgo que yo tuve siendo muy joven, después vine a España, ya no era anciano en la iglesia, pero lo que regía mi vida y el consejo que podía darle a las personas era, así dice Jehová, esto y esto. Yo no te puedo decir nada humano porque esta predicación, esta palabra, la Biblia, la que ustedes leen, no me pertenece. No les pertenece a ustedes, ¿le pertenece a quién? A Dios. Y si alguien tiene que guiarnos para tomar decisiones en nuestra vida, ¿quién es? Dios. Hay unos principios inmutables, los 10 mandamientos. Ellos son el resumen de toda la Biblia. Ahí está el consejo básico. Como esto es como lo más importante, pero eso no quiere decir que sea lo único. Hay muchas otras cosas que son importantes, que están en la Biblia, que están ampliadas. Así que la renovación de nuestro entendimiento viene por la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y los jóvenes, hay un consejo que le dio también Pablo a Timoteo, que todos lo conocemos seguramente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben, hermanos? Nuestra fe, nuestro hogar, nuestros jóvenes, nuestra iglesia, todo debe estar fundamentado ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. No voy a alargar mucho más el sermón, pero cuando empecé a buscar el concepto de santidad que tenían en el siglo I, en el siglo II, del tercero al sexto, eran totalmente diferentes. Cada uno tenía un concepto distinto de santidad que le regía en su época. Pero ¿qué es realmente la santidad? No es obedecer y seguir el consejo de Dios, presentar nuestro cuerpo en obediencia a Dios. Eso es santidad. Yo no puedo permitir que la época, ni la cultura, ni el lugar donde nací pueda darme el concepto de santidad,
La Biblia nos está diciendo en Juan 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si yo quiero santificar mi vida, debo escuchar el consejo divino. Es lo único que debo escuchar. Ahora, a veces hay encrucijadas en la vida que nos superan. Yo también he pasado por esos momentos. Yo también he pasado por momentos donde digo, Señor, pero es que en tu palabra no hay nada que me diga lo que yo estoy viviendo ahora, porque no es la misma época. O alguien explícame dónde habla de la drogadicción en la Biblia, por ejemplo. No lo habla, por lo menos con esas palabras no. Pero sí que hay otras fuentes que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la depresión. ¿Dónde habla la Biblia de la depresión? No la habla directamente. Dime, hay ejemplos que sí que hay depresiones. Y curiosamente, hace poco me encontré un psicólogo un psicólogo no adventista que me dice, los psicólogos tomamos un ejemplo muy importante de la depresión que sufría el primer rey de Israel, Saúl. Y cómo Saúl, estando en una depresión, porque no podía ser el líder que él quisiera, porque se había desviado, llamaba a David para que tocara el arpa. Y cómo la música de David, que alababa a Dios, calmaba la depresión que tenía Saúl por los problemas que él mismo se había echado, evidentemente. Pero que a veces lo que quiero decir es que cuando estudiamos la Biblia profundamente, aunque no tenga las palabras modernas que utilizamos, sí que hay muchos ejemplos. Y no solo eso, sino que Dios dejó el espíritu de profecía, que es la luz menor, dijo la hermana Elena G. White. Hay otros temas más profundos que están allí, que a lo mejor la Biblia no los nombra con esos nombres, pero que ella sí toca, y que es una consejera. Ahora, ¿qué pasa cuando ninguno de esos dos libros tiene un consejo para mí? Dios siempre ha puesto hombres de Dios que pueden darte un buen consejo, pero tienen que ser hombres de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés tenía muchos problemas y venía todo el pueblo a él y le dice, Aarón, nombra personas sabias que puedan solucionar los problemas? Divídelos en de 100, de 50 y así para que puedan dar un consejo sabio. Si estás pasando por un momento difícil de tu vida, busca a Dios en su palabra. Si no encuentras ese consejo, búscalo en el espíritu de profecía. Y si definitivamente ya no hay un consejo, pídele a Dios que ponga una persona sabia en tu vida para que te dé un consejo. Y sean muy cuidadosos en lo que dicen. Cuando alguien pide un consejo, me dice a mí, Javier, necesito que me aconseje, le digo, cuéntame lo menos posible para que te pueda aconsejar bien. Lo menos posible. ¿Por qué? Porque estás poniendo en peligro tus propias debilidades. Así que todo lo que no tengas que contarme, no me lo cuentes. Cuéntaselo a Dios, pero lo que sí tengas que contarme y en lo que tengas una duda, dímelo. Y con la ayuda de Dios podremos buscar una solución. Hermanos, el reino de Dios es semejante a un Padre bueno que dará justo. Pero también el reino de Dios nos está pidiendo y nos está diciendo que nosotros debemos ser transformados y santificados en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Es la responsabilidad por ese premio gratuito que Dios nos da, que no fue gratuito, sea dicho de paso, que costó mucho. ¿Costó la sangre de quién? Del Hijo de Dios, por medio de una cruz. Así que la salvación sea gratuita para nosotros no significa que sea gratis para el cielo. Significa que valió mucho y que debemos darle el valor de lo que significa. Tú y yo somos muy importantes por una sola razón, porque valemos la sangre del Hijo de Dios. Ese es nuestro precio. No despilfarremos este regalo. Aceptémoslo con un corazón humilde y para honrar y glorificar a Dios con nuestra propia vida. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a ser santificados en la palabra de Dios. Para terminar ahora nuestro culto de adoración, vamos a entonar el himno número 184. Himno número 184.
por favor, todos de pie. Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá.